Ah, estoy grabando. Joaquín, ¿cómo inicia el conflicto? El conflicto de Sierra Chica no lo podemos entender particular a toda la región, sino que lo tenemos que ver en particular con cada una de las localidades. Si nosotros vemos el periodo histórico en el que empezó a trabajar y a accionar de manera organizada y en red la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierra Chica, el hito importante que hay es el periodo de baja disponibilidad de agua o de lluvias, que se comprende entre el año 2005-2006 al año 2012. Es en el año 2012 en que se constituye la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos en Sierra Chicas, y el conflicto que sí viene a hermanar a todas las localidades tiene que ver con esto. Es muy llamativo que en todas las localidades de Sierras Chicas la baja disponibilidad es muy acuciante. En Salsipuedes, por ejemplo, se generan fuertes movilizaciones porque no había agua para tomar en muchas de las casas. En Villa Allende ocurría lo mismo, en varios de los barrios, en localidades como Agua de Oro y La Granja también. Pero al mismo tiempo se estaban aprobando fraccionamientos. Y estos fraccionamientos que tienen que ver con urbanizaciones de montaña, que tienen que ver con nuevas áreas de residencia de élite, podríamos llamarla, porque algunos de ellos son barrios cerrados, otros son countries, en nuestra serranía, se aprobaban en un momento en el cual había una baja disponibilidad de agua, no había agua para esos loteos ni para la gente que ya vive. Entonces eso empieza a llamar mucho la atención a muchos vecinos que se empiezan a organizar. En esa organización lo que viene a consolidarse y a construirse es un espacio de discusión de cómo se usa el suelo. Si bien el agua y los problemas en torno al agua unen a esa gente, es el cómo se usa el suelo lo que realmente tiene el trasfondo de los conflictos y de las luchas que hay en Sierras Chicas. Ahí va, genial. Eh, ¿Cómo se forma el grupo de la coordinadora? Bueno, yo recién lo que explicaba es que a nivel regional podemos ver como un hilo conductor que hermana las luchas de cada una de las organizaciones que constituyen o que formaron parte de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos. Pero en lo particular, cada localidad vive su problemática y su manera de organización distinta. A fines del año 2011, en que, por ejemplo, en la ciudad de Villa Allende emerge un conflicto que tiene que ver con la minería, con la minería a cielo abierto no metalífera de triturados graníticos. El grupo Tacu empieza a pedir una mano a otras organizaciones de la zona. Como grupo de jóvenes empieza a contactarse con la gente de la Asociación Civil Los Manantiales de Río Ceballos. La gente de la Asociación Civil de Los Manantiales de Río Ceballos también conocía y estaba muy próximo a el colectivo Sin Frenos de Villa Niimí. Y empiezan de a poquito a comunicarse y a contactarse entre sí las organizaciones. Pongo ese hito histórico de fines del año 2011 porque es en diciembre en que algunos colectivos organizados de la zona de La Granja y de Agua de Oro se juntan con organizaciones de la zona sur, principalmente de La Calera y de Villa Allende, y empiezan a tirar esta idea de, che, nos está pasando lo mismo, ¿por qué no nos unimos de manera común en esta región de Sierras Chicas? Y es así como a fines de febrero del año 2012 se hace una asamblea muy grande. La primera es en Saldán, perdón, y la siguiente después ya se hace en Agua de Oro, donde se da por nacimiento la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, que viene a tener otro entendimiento de lo que podrían ser las políticas ambientales y de uso del suelo, donde se entiende claramente y se inscribe en el ambiente como un derecho humano y la toma de decisiones en torno a ese ambiente y en torno al uso del agua y de la tierra también como un derecho al que todos tenemos que acceder proponiendo, pero al mismo tiempo no bajando los brazos, luchando en la movilización cotidiana. Eh, Más allá de lo que fue esa situación puntual, ¿cuáles fueron las primeras acciones ya como coordinadora? Eh, es en el mes de marzo del año 2012 en que nos encontramos a algunos miembros de organizaciones de Sierras Chicas en la zona de San Fernando
ahí en el área limítrofe entre Villa Allende y La Calera, caminando, y se nos ocurría hacer una acción de visibilización de lo que ocurría en toda la zona de Sierras Chicas, que sea concreta, que sea una movilización, pero que al mismo tiempo en esa movilización se visibilicen las cosas que ocurren en cada uno de los espacios. Y el unir eso tenía como base otras experiencias que ya había, qué sé yo, las caminatas campesinas, por ejemplo, del movimiento campesino, las marchas, como en ese momento se estaban produciendo, que habían sido como una herencia de aquellas marchas y movilizaciones por la aprobación de esa conflictiva ley de bosques, que es la que hoy está vigente. Entonces, uniendo un poco de esas ideas, Alfede, uno de los profes y guía turístico de la carrera de guía turístico de la Montes Pacheco, de la Universidad Provincial, él dice, che, ¿y por qué no hacen una cruzada, una caminata por la parte alta de las sierras? Cuando tiré esa idea, estando ahí en el quinto vado del Camino San Fernando, entre varios de nosotros decimos, sí, la cruzada de Sierra Chica, no empezó a sonar así, y decimos, la podríamos hacer a la cruzada de la Sierra Chica por la parte alta, ¿por qué no unir desde Río Ceballos hacia abajo, desde Salsipuedes hacia abajo, por la parte alta? ¿Por qué no la gente puede ir movilizándose por las zonas donde están las reservas naturales, donde están los conflictos por los incendios, por el avance de la urbanización, la ganadería o la minería? Y ahí empieza a desarrollarse esto de una visibilización concreta, que después voló en una jipeada, como dicen algunos, así muy grande, pero en una visibilización mucho más fuerte. No fue una sola marcha, fueron dos marchas en una que dieron inicio a lo que se dan a llamar las cruzadas de las Sierras Chicas por la soberanía del agua y la tierra, aprovechando ese nuevo hito en la historia argentina que venía a instaurarse en lo que es la lucha por la soberanía que histórica que ya viene por las Malvinas, en una fecha que es el 24 de noviembre. Esos 3 días se instaura una caminata en Sierras Chicas. Una caminata que por primera vez cubrió todas las reservas desde el límite entre Salsipuedes y Río Ceballos en los altos de la sierra hasta La Calera en Bamba, con un equipo de gente que fue por allá, un equipo de gente especializada, que lo que hicieron fue un estudio de los senderos previos, con un cupo de gente para no generar un impacto en esa zona de Cuenca Alta, pero una marcha fuerte y grande que de a poquito ha ido creciendo en estos 5 años en todo lo que es la Cuenca Baja. Ir a los centros urbanos, hacer paradas y estaciones con actividades y movidas culturales que permitan mostrar y dar a conocer qué nos pasa y qué proponemos como ciudadanos de Sierras Chicas movilizados. ¿Cómo se vinculan con el Estado? Bueno, la vinculación con el Estado tiene que ver con distintos puntos de las distintas institucionalidades que han podido ir generando algunas de las organizaciones. Cuando yo digo institucionalidades es la inscripción de estas luchas en el ámbito del gobierno por o una vía de constituirse en ONG, estas organizaciones de base, o sea, en organizaciones intermedias reconocidas jurídicamente, que hay algunos casos como el de Río Ceballos y el de acá, el de Salsipuedes, estamos en Salsipuedes, el de la Fundación Proeco San Miguel, que también funcionan de esa manera, pero hay otros que tienen que ver con la institucionalización del reclamo con algunos agentes de las organizaciones de base y las asambleas, que deciden en un debate muy fuerte en lo interno de cada una de las organizaciones, si se constituyen como organizaciones estatalmente reconocidas, o sea, con una personería jurídica, con una estructura y demás, o si simplemente se mantienen como una organización horizontal de base y lo que buscan es que su reclamo esté en el gobierno representado y defendido y vigilado. Bueno, este ejemplo también se da en las localidades que nombré. En Río Ceballos también participan instituciones y organizaciones de base o asambleas en torno a lo que es el cómo se gestionan las áreas protegidas y se intenta avanzar en el cuidado ambiental, pero en todas las otras localidades es la modalidad que se elige para
seguir articulados y luchando en torno a las áreas protegidas y a los centros urbanos también, porque acá no entendemos al ambiente separado del hombre y de la ciudad, lo entendemos como algo compartido. Y ocurre esto, y hago esta aclaración, porque la coordinadora no ha logrado y no ha accedido a una institucionalidad, o sea, no ha ocupado cargos en el gobierno como coordinadora, pero sí ha generado determinadas articulaciones a través de determinadas propuestas, como la que se está viendo en estos días, que es el avance con el intento de creación del corredor de Sierras Chicas. Se ha generado ese espacio con la Administración de Parques Nacionales, con determinadas áreas de lo que es la Secretaría de Ambiente de la provincia, y con algunos municipios que han abierto sus puertas a atender el reclamo y al mismo tiempo a canalizar las propuestas que se vienen generando desde estos espacios. Que las propuestas en sí y en lo enunciativo son simples: participación, elaboración de propuestas de uso del suelo de manera participativa, ¿sí? Y un cuidado y respeto hacia los bienes comunes, fundamentalmente las cuencas en las que vivimos y los bosques que en ellas están. Esas tres premisas, a mi entender, son las que de a poquito van teniendo y van sonando más en los espacios municipales. Hay municipios en los que menos se le presta atención a eso, y son los municipios que más conflictos y más problemáticas les ha tocado vivir. Cito un caso, por ejemplo, Villa Allende con la inundación del 15 de febrero. No hay preocupación en torno a las áreas protegidas en esa zona, se sigue proyectando el avance urbanizatorio en algunas áreas. También ha ocurrido, por ejemplo, en la zona de Agua de Oro, ¿sí? En el máximo periodo de sequía y en el periodo de las inundaciones del año 2015. Entonces, esos espacios están siendo muestras de que se están abriendo puertas desde la lucha de la coordinadora y desde algunos lugares del Estado, pero hay espacios que siguen cerrados. Y eso hace también a la fortaleza de continuar con el accionar en red dentro de la coordinadora. Bueno, no hace falta que te desplaces mucho porque sé que es bastante amplio, pero más o menos, ¿cuáles son las problemáticas ambientales que ven en sus territorios y si creen que pasa esto en otros lugares que no sean Sierras Chicas? Sí, sí. Para nada entendemos que somos exclusivos y que hablamos de un cordobesismo ambiental por lo que pasa acá, sino que lo que pasa acá ocurre también en Punilla, también está ocurriendo en áreas cordilleranas de nuestro país, en áreas llanas también de nuestro país. Lo que está pasando en torno a los usos del suelo acá, en esto que algunos dan llamar el área metropolitana Córdoba, también tiene que ver con luchas que se han librado, por ejemplo, en Rosario, ¿sí? Con el decidir si, por ejemplo, Rosario tiene barrios cerrados o no, sobre si esos procesos de toma de decisión son abiertos o son simplemente cerrados a través de modelos representativos de toma de decisión. Acá los problemas más fuertes tienen que ver con cómo se usa el suelo, como bien decía antes, y al mismo tiempo con cómo se usa el agua. Estamos en un área que es semiárida y las problemáticas acá se comparten también en toda la gran región del Chaco, no solo del Chaco argentino, sino que del Chaco sudamericano en general. Entonces, estas problemáticas que se comparten y que fundamentalmente tienen al desmonte y a la no planificación planificada, y ya voy a aclarar por qué, son la base de las movilizaciones que emergen, porque de esa planificación no planificada, que cómo es, se decide cómo se tiene que usar el suelo en un determinado lugar a puertas cerradas, se decide de la mano directa con determinados grupos empresarios y se empieza a usar el suelo. Pero cuando se empieza a usar el suelo, se empieza a usar el suelo de una manera muy violenta. Se arranca con unos desmontes muy grandes, se hacen intervenciones y cambios en el uso de la tierra muy fuertes, y eso trae consecuencias e implicancias directas en lo que es también la crisis climática que se está viviendo a nivel global, ¿sí? No estamos hablando de enormes catástrofes que nos vamos a morir todos, pero sí la región en la que vivimos ha tocado periodos de baja disponibilidad de agua, sequías para algunas localidades, para otras simplemente no tener aguas en las canillas todos los días en sus casas,
pero ha tocado, como fue el 15 de febrero del 2015, inundaciones muy grandes. Y que si bien o puede llover poco y por eso hay sequía, o puede llover mucho y por eso hay inundaciones, también está el bosque y también están las cuencas de por medio. Entonces, esa decisión y esa planificación de cómo se usa el suelo se está haciendo de manera cerrada. Y se está tratando de mostrar a la población de que no hay planificación. Bueno, sí hay planificación y muchas de esas planificaciones se deciden de una manera que para las organizaciones y para la asamblea no es la adecuada. Esa decisión en torno a los bienes comunes también tiene que ser común.